Adrián Rosaski es licenciado en Economía, recibido en la UBA, magna cum laude, desarrolló su carrera profesional como consultor de Economía y Finanzas, especializándose en renta fija. Entre el 2012 y 2017 se desempeñó como estratega en Banco Mariva, cubriendo inversores institucionales y viajando frecuentemente a visitar fondos en Londres y Nueva York. Actualmente Adrián es director en la consultora independiente 1816, Economía y Estrategias. Bueno, Adrián, voy a hacerte una pregunta disparadora con visiones contrapuestas que estamos teniendo en el comité de inversión. Están aquellos que ven el vaso con agua medio lleno, con la compra de reservas de 10.700 millones de dólares en lo que va del año, los datos que salieron, que veníamos comentando, de balanza comercial de mayo, 3.500 millones de dólares. Esta pared de vencimientos que se viene desmoronando de cara al 2027, tanto en dólares como en pesos, esta inflación que se viene desacelerando, y bueno, están los que tienen la visión del vaso medio vacío, más que nada teniendo en cuenta que la actividad económica repunta en los sectores que son capital intensivos y no mano de obra intensivas. Salario real viene cayendo desde mediados de 2025 y bueno, está el riesgo político que te puede condicionar la mejora de las paridades para adelante. Y está una tercera visión, que es los que tenemos presbicia, que no llegamos a ver bien el vaso cómo está. Esa es una rango etario de DNI menos de 25 millones, ahí me siento representante, y aprovechamos la ocasión para preguntarte a vos cómo lo estás viendo, cómo estás viendo el escenario local y bueno, qué variables decís que hay que seguir. Bueno, buenas, ¿cómo andan todos? Un gran gusto estar acá, otro año con la gente de Cohen. A ver, yo traje una presentación para ayudarme un poco con figuras en la conversación con Jota. A ver, no le voy a esquivar a responder eso, digamos, de cómo la veo. Déjame hacer un poco de historia para llegar a la conclusión. Ahora voy a tratar de hablar muy breve. Estamos en el tercer año de Milei. Voy a hacer comentarios muy breves de los primeros 2 años y detenerme un poco en este año con esas luces y sombras, que creo que este año ganaron las luces por sobre las sombras, al menos desde el punto de vista de mercado, que es lo que nos ocupa acá, ¿no? Que estamos en este momento con el riesgo país más bajo de la era Milei. Así que ahora arranco por acá y vamos peloteando, ¿sí? Tercer año de Milei. A ver, el primer año fue un año donde a Milei le salen todas, ¿sí? A Milei y al equipo económico. Arrancan, acuérdense, primer mes, pasamos de déficit a superávit fiscal en un mes, todos dijimos, bueno, hay que ver qué tan sostenible es esto. Segundo mes, tercer mes, cuarto mes, venía en serio. Logran bajar la inflación muy rápido a los niveles más o menos de hoy, ¿sí? Fíjense esta figura, digamos, Milei asumen 2 dígitos mensuales, se ve medio feucho, veo, pero fin de 2024 ya teníamos inflación de 2 y pico, ¿sí? Que es la inflación de los últimos meses. Y uno puede decir, bueno, ajustaron fiscalmente, bajaron fuerte la inflación, pero ¿a qué costo? Y la respuesta fue, mirá, el costo fue nulo punta a punta en 2024, ¿sí? Fue muy transitorio. El famoso pedo de buzo, digamos, de Milei. A fin de 2024 teníamos un EMAE, un PBI más alto que a fin de Alberto. Y eso se tradujo en el riesgo país, ¿sí? Milei le gana a Massa el balotaje en 2.400 puntos básicos y termina el 2024 en 600 puntos básicos de riesgo país, ¿sí? Entonces, el primer año, fantástico, ¿sí? Sale todo bien. Segundo año, más bien malo. ¿Sí? 2025, se ve ahí bien en la figura, digamos, es entre las 2 líneas grises que aparecen ahí, donde se destaca, obviamente, la etapa electoral, el septiembre, octubre, el tuit de Bessent y todo lo que vivimos. Pero creo que arranca un poco antes el quilombo, ¿sí? Que uno lo fue viendo con la mala performance
de los activos argentinos a partir de que acordamos con el fondo. La unificación sale bien, ¿sí? Pero después arrancan, digamos, hace dos cosas el gobierno que el mercado se las toma mal. La primera fue esto de que una vez que nos da la plata el fondo, el gobierno dice, yo adentro de las bandas no voy a comprar reservas. ¿Sí? Y se la pasan diciendo, no nos interesa acumular reservas. Y al principio todos en el mercado decíamos, bueno, esto debe ser transitorio, nos deben estar diciendo esto para influir en el FX. Y se la tomaron en serio, digamos, y no acumulaban, no compraban reservas en ese segundo trimestre de 2025. Ahí los bonos se empiezan a alejar de sus comparables. Es la línea negra que se ve ahí después del pico de abril, del Liberation Day y qué sé yo. Argentina empieza a performar mal. Después viene lo de las LEFI. ¿Sí? Algo también medio difícil al día de hoy todavía de entender. Podemos hablar después un rato de la política monetaria actual. Pero bueno, que sale medio desordenado lo de las LEFI. Y después ni hablar que es lo de septiembre-octubre, ¿no? El susto que se pega el mercado con ese 7 de septiembre, de lo cual me imagino que ahora vamos a hablar un buen rato de qué tanto susto podemos meter el año que viene con elecciones. Pero bueno, una elección local en provincia de Buenos Aires con candidatos que, si yo pregunto, ninguno se debe acordar de quiénes eran los candidatos de las elecciones locales de provincia de Buenos Aires de septiembre y generó lo que generó en el mercado, ¿sí? Tuvo que salir, digamos, el secretario del Tesoro americano a decir whatever it takes, y eso no alcanzaba, ¿sí? Y tuvo que salir a comprar pesos, ¿sí? Bueno, y la cosa termina con un alivio muy fuerte del gobierno y del mercado con lo que pasa ahí a fin de octubre. Y ahí creo que arranca el tercer año de Milei, ¿no? Este 2026 que arranca de alguna manera a fin de octubre de 2025, hace unos 8 meses. Donde, bueno, eso era como una nueva oportunidad, ¿no? Una nueva oportunidad de hacer un montón de cosas. A ver, nosotros cuando, me acuerdo, ese domingo, pensamos, bueno, ¿ahora qué hace el gobierno? Distintas cosas discutíamos del estilo de, bueno, creíamos que íbamos a tener una tasa menos volátil de la que teníamos, ¿sí? Lo cual sorprendió que no lo hicieron enseguida, ¿sí? Tuvimos, acuérdense, noviembre, diciembre, enero, febrero, todavía con muchos picos y mucha volatilidad de tasa. Finalmente lo terminan haciendo, parcialmente, si quieren después hablamos un poco de por qué digo parcialmente, en términos del régimen. Sí, la volatilidad de tasa es baja, pero en términos del régimen todavía tenemos la duda siempre de si dentro de 2 semanas o dentro de un mes no podemos tener otro episodio, por definición de régimen de tasa endógena. Podían liberar el cepo, ahí decidieron no hacerlo, y ahí vamos a volver después sobre cuánto el gobierno está confiado de que el año que viene no pasa nada, ¿sí? Decidieron no levantar los controles. Y sí hicieron una cosa de manera muy contundente, de un giro de 180 grados, que es esto de ponerse a comprar reservas, ¿no? Donde se ponen a comprar y se ponen a comprar en serio. No es que... a ver, hoy se cumplió la rueda número 110 seguida de compra del Banco Central en el mercado de cambios, lo cual habla de que hay una política al interior del gobierno que le dicen a alguien, che, mirá, no importa si el S&P sube 2% o cae 2%, no importa si se anuncia una guerra, ¿no? El tuit del final del día del Banco Central tiene que decir que el Banco Central compró dólares, ¿sí? Que incluso hay días, lo vimos hace un par de semanas, que el Central no quiere que el tipo de cambio suba, ¿sí? Y se pueden a vender dólar link fuerte, ¿no? Con ventas de, no sé, 400, 500 millones de dólares de dólar link cortito. No quieren que suba el tipo de cambio, pero hay que comprar dólares, ¿sí? Hay un giro muy notable respecto a 2025 que creo que es muy bienvenido por el mercado, ¿sí? Que el mercado lo toma muy bien. La meta con el fondo, que el año pasado parecía, o nos dimos cuenta muy rápido que no se iba a cumplir, pero por lejos, de hecho la termina incumpliendo Argentina por más de 10.000 millones de dólares. Este año estamos a no sé qué día de junio, pero no vamos medio año y
ya puedo decir con poco riesgo de equivocarme que se va a cumplir la meta del fondo. Y la otra cosa, y ahí un poco retomo la pregunta, la otra cosa que de algún modo tenía una oportunidad el gobierno para ahora sí hacerlo era salir al mercado, ¿sí? O empezar a financiar los pagos por una razón muy sencilla, que es un país que no tiene acceso al mercado, no tiene rollover, uno está obligado a analizar ese país medio como cuentita de almacenero. ¿Cuántas reservas tenés? ¿Cuánto te vence? Si te alcanza para pagar, ¿sí? En el mundo no se analizan así los países, los créditos, porque los países tienen rollover, y entonces mirás otras cosas, ¿sí? Bueno, entonces teníamos ese hito por delante. Costó, la verdad que costó llegar a estos niveles. Tuvimos un tiempo largo, diría hasta la semana pasada, que S&P, segunda calificadora que sube la calificación, tuvimos unos 8 meses con la deuda que en un rango cortito, entre 9 y 10,5, tradeaba, pero no lograba perforar el 9. Bueno, y ahora sí, y se abre esta oportunidad que tiene el gobierno, que nosotros tendemos a pensar, ahora sí la van a tomar, ¿sí? No la tomaron en otras oportunidades. ¿A qué tasa lo ves saliendo? Porque es la tasa la clave, ¿no? La clave es la tasa. A ver, nosotros siempre teníamos un poco la idea de, bueno, el gobierno por todo lo que dice debe querer que la tasa arranque con 8, ¿sí? No debe querer que sea, digamos, el print con 9. Ahora hay que ver, digamos, cuánto quiere seguir tirando de la piola, digamos, el gobierno, porque hasta acá le salió bien. Sí, la verdad que el gobierno, ¿qué nos viene diciendo hace 8 meses? El riesgo país es un lagging indicator, hay que esperar, va a haber mejores oportunidades. Nosotros tenemos un poco más de información que la que tiene todo lo demás. Tenemos, digamos, maneras de financiarnos más baratas. No hay que apurarse, ya va a llegar. Digamos, si tomamos el día de hoy, bueno, tenía razón en que había que esperar un poquito más. Creo que la visión preponderante en el mercado siempre fue distinta, que era hay que aprovechar los momentos de risk-on en el mercado internacional y salir al mercado, incluso si la tasa es un poquito más alta de la que vos quisieras, porque estás como pagando un seguro, ¿sí? Que de hecho, en el mercado de deuda en pesos, que después lo podemos tocar, el gobierno está dispuesto a pagar ese seguro, ¿no? Porque te emite duales y el primer dual te lo emite a Tamar más 1000. Pero el mercado de deuda en dólares, por alguna razón, prefieren optar por otra cosa. Repito, hasta acá salió bien, ¿no? Pero me da la impresión de que, yo no sé si es exactamente en 4.25 de riesgo país, pero no debe estar muy lejos, me parece, el nivel para salir. Porque, repito, creo que el gobierno debe tener un poco la idea de sería importante salir en 2026 y no esperar a un 2027, que es año para el cual el gobierno se siente o manifiesta mucha comodidad. Pero bueno, todos sabemos que hay que ver, ¿no? qué va a ser el año que viene. Y, a ver, las luces indudablemente vienen por el lado de comprimieron mucho los rendimientos de los bonos, por el lado de las compras de reservas que fue muy, muy importante este año, la baja de la volatilidad de tasa. Podría sumar la inflación, que veremos si junio perfora el 2 o es 2.0, pero no va a cambiar tanto si es 1.9, 1.8 o 2, pero que retomó el sendero para abajo. EMAE haciendo picos, ¿sí? Récord histórico de EMAE hizo en diciembre, en enero, de nuevo en marzo. Pero bueno, es indudable que también están las sombras, digamos, que decía Jota de la otra parte del equipo, que veía la parte vacía del vaso. Y es algo que también existe, que también está. A ver, es cierto que el consumo privado es récord, es cierto que las exportaciones son récord.
recién decía Jota, hace un ratito salió el superávit comercial de mayo, 3.500 millones de dólares. En mayo. Es el número más alto de la historia para cualquier mes. El récord anterior era el del mes anterior, 2.700 palos. ¿Sí? Y uno mira la historia de la energía y tiene la sensación de, salvo que tengamos mala suerte con la cosecha del año que viene, pero que pinta que no, digamos, por lo que dicen los meteorólogos, nada, esto recién empieza, digamos, o hay se viene un boom de exportaciones muy importante que no implica necesariamente que vayas a tener superávit comercial cada vez más alto, pero te permite crecer, te permite financiar importaciones y potencialmente acumular reservas. Pero bueno, vuelvo al tema de las sombras. Hay claramente un modelo económico que hace que la torta crezca, ¿sí?, pero que esté costando en el corto plazo que esa torta derrame, ¿no? A ver, creo que los economistas, si nos sentamos en una mesa, en general vamos a coincidir que a la larga, si el PBI es cada vez un poco más grande, eso termina derramando. El tema son los tiempos y si los tiempos coinciden con el calendario electoral, ¿no? Y ahí es donde uno tiene algunas dudas, digamos, a ver, el mercado tal vez no se asustó tanto en el price action, digamos, no es que tuvimos un sell-off fuertísimo por la caída de la imagen de Milei o por los datos de industria y construcción, pero sí, al menos yo digo como interlocutor, no hay conversación donde no salga este tema, ¿no? Donde a ver, está muy instalada una narrativa respaldada por datos de que esto no termina de derramar, por el momento, ¿no? Que siempre, digamos, esto puede ocurrir hacia adelante, pero vos mencionaste salarios estancados, o dijiste estancado, pero uno puede decir en caída, digamos, según los números del INDEC, hace como 7 meses. Podría sumar tema empleo, ¿sí? En tema empleo uno lo puede mirar desde distintos ángulos, del punto de vista del empleo privado registrado, que digamos, hace muchos meses que viene en caída. La estadística de desempleo, que incluye registrado y no registrado. En 2025 pasó algo que no tiene casi antecedentes en la historia argentina, que es que la economía crezca y crezca el desempleo. ¿Sí? El año pasado creció el desempleo con la economía creciendo 4 y pico %. ¿Sí? Es raro. Y ojo, y ahí no se cuenta el tipo que tal vez trabajaba tenía un trabajo un poquito más formal o del todo formal y se puso a manejar un Uber o lo que sea. ¿Sí? Y ahí, incluso teniendo en cuenta, o incluso sin tener en cuenta eso, el desempleo subió el año pasado. Uno lo ve en indicadores de industria, construcción, comercio, ¿no? A ver, está muy difundido esto, que es muy cierto que es la economía en forma de K, ¿no? Vuela minería, vuela energía, el agro. Bueno, que empleo directo genera poco y lo que genera empleo directo fuerte, que es industria, construcción, comercio, le está costando. Y está muy con dinámica tipo serrucho, ¿no? Que se ve ahí en la línea amarilla, en la línea gris, que creces un mes, bueno, se pone contento, y otro mes y la posición se pone contenta, pero en medio que una dinámica que no termina de ir mucho a ningún lado, con un EMAE, digamos, con una economía agregada que sí está muy bien. Entonces, creo que todos tienen un poco de razón en el sentido de, la verdad que el que confiaba en que esto iba a salir bien, la verdad que nunca salió mejor que como estamos, que en este momento, en el sentido, hoy los bonos rinden menos de 9, ¿sí? Nunca nos había pasado, ¿sí? en era Milei, así que el que fue comprando, o lo mismo con el equity, ¿sí? Con el Merval en dólares, el que fue comprando, y ese tuvo razón. Sí, creo que el otro marca dudas razonables respecto a lo que viene, ¿no? Por eso aprovecho y hago un paréntesis. Riesgo país 430. A comienzo de año mi objetivo era un intermedio entre el spread de los triple C norteamericanos y los B
Eso a foto de hoy son 520 puntos porque se disparó un poco los triple C. Tuvimos las mejoras por Standard & Poor's, B-. Hay muchos B- que están en riesgo país debajo de 400. Está El Salvador, si mal no recuerdo, 320. Ecuador, que fue en paralelismo claro en 390. Nosotros en 430. ¿Cómo lo ves a la situación hoy? Ese riesgo país, si esperarías que siga comprimiendo, si te parece un nivel razonable dada la circunstancia, o bueno, es para tomar ganancias. A ver, está muy bien lo que decís. Si uno se guía por la calificación, Argentina tiene para comprimir un poco más, ¿sí? El gobierno podría mantener esta estrategia de decir, voy a tener mejores oportunidades, ¿sí? Y agrego una cosa. Ahora vamos a hablar un ratito del programa financiero 26-27 sobre todo. Se vienen noticias relevantes porque se viene, digamos, la confirmación de la operación está garantizada por Banco Mundial, BID, qué sé yo, que están haciendo los pasos necesarios cada uno de los organismos. Esta semana lo hizo Banco Mundial y el BID, la semana que viene es la CAF. Y el Banco Central dio o el Tesoro y el Banco Central dieron un paso haciendo un canje intrasector público de bonos en pesos por bonares, que a nosotros nos da toda la pauta de que se viene el rollover de los repos. ¿Sí? Que después lo vemos, es muy relevante en términos de montos, ¿sí? Son 6.000 millones de dólares, que si eso se confirma, te despeja bastante la historia de 2027. Nosotros, me adelanto a algo que vamos a hablar en un ratito, pero somos de la idea de que una gran ventaja de este proceso electoral, del cual después vamos a hablar de cuán ruidoso puede ser, una gran ventaja es, vamos a tener, digamos, nulas dudas sobre que se paga la deuda el año que viene, ¿sí? Y es una diferencia sustancial con, no sé, se me ocurre el 2019 de Macri, Alberto, sin ni hablar que hubo un aspaso ahí donde el mercado no esperaba lo que pasó, pero pasó lo que pasó y después Macri no podía pagar las letes o las LECAPs, o no podía. Se vio forzado a reestructurar, ¿sí? A reestructurar, a poner cepo. Bueno, eso el año que viene va a estar fuera de discusión. Asumiendo lo de los repos, ¿sí? Hago ese supuesto, ¿sí? Asumiendo que en el próximo mes se va a anunciar lo de los repos. Pero volviendo a la pregunta, ¿puede comprimir? Uno mira otros países en esta calificación y sí, en esta figura no se ve muy bien, pero son todos single B. ¿Sí? Creo que hay, salvo uno, son todos single B y están todos abajo de Argentina. Y la mayoría son B-. Entonces, sí, tranquilamente podemos ir a rendir 8. Me da la impresión de que por los tiempos y por lo que vimos este semestre, de que el mundo también juega, ¿no? Y que de repente vos pensás que mirá, Argentina está para comprimir más, pero Warsh mueve la tasa o hay una guerra o una elección en Estados Unidos, cualquier cosa que te pueda afectar. Mi impresión es que el gobierno va a salir a emitir. Después ahí hay que ver cuánto eso le pone un pisito a los rendimientos o cuánto se genera un FOMO, tal que también podría ocurrir que el gobierno decida, che, voy a emitir un bono un poquito más cortito, ¿sí? No empezar con algo a 10 años, ¿sí? Empezar algo un poquito más cortito, hacer una colocación chiquitita, que haya un bid to cover gigante, y ahí, no sé, el equipo económico sabe hacer su trabajo. Acuérdense la colocación, estaba Pratgay, pero Caputo en ese momento era el secretario de Finanzas. Cuando le pagamos a los holdouts, teníamos que juntar, creo que 9 billion, terminan colocando 16 con un libro de 70 billion dólares. Si no recuerdo mal, era el más alto de la historia. Así que habría que ver si una colocación le pone pisito o no. Pero vos me preguntás a mí, si me tienta mucho comprar bonos argentinos en 8 3/4 de tasa a un año de la elección, mi respuesta es no. Perfecto. ¿Sí? Sí, creo Estamos alineados, bien. Sí, creo que me parece razonable, viendo datos económicos, tener algo de Argentina. No es que digo no o no me tienta
porque no me gusta la historia. ¿Con qué te sentís más cómodo, Adrián, hoy por hoy? ¿Largo, corto? Dentro de todo, lo que es ley local sigue mostrando rendimientos interesantes, tramo corto. Para mí lo más no lógico, te quiero inducir la respuesta. No, para mí lo más lógico es hacer una estrategia tipo barbell, que es comprar lo que vence con Milei y comprar lo más largo. ¿Sí? A mí me cuesta, a ver, uno puede mirar, no sé, la forward 28-27, es cierto que puede ser muy alta, ¿sí? O sea, quiero decir, si sale bien o si el proceso electoral no es muy ruidoso, la forward va a bajar, pero mi impresión es, mira, si sale todo bien en 2028, digamos, y se pagan, bueno, vas a ganar mucha más plata comprando bono más largo. Y si hay susto, mejor tener un bono de ley Nueva York que pagás de paridad 80, digamos, en vez de comprar un bono que vale 100. Entonces, pensaría en vos la duration que quieras, pero combinando algo bien cortito, 27, y algo bien largo, 41, 35, algo por el estilo. Perfecto, perfecto. Bueno, dentro de todo las forwards son bastante constructivas, están en niveles de 10, 10,9, en lo que son bonares, AGO 27, AGO 28 es otra historia, está un poco más arriba, pero bueno, por la circunstancia del AGO 27. Pero bueno, encaremos para el 2027, ¿no? Dale, pero me detengo un segundo ahí en lo del canje, en lo de la forward. La forward tiene el tema este de, es muy alto hace un buen tiempo el canje cable MEP, lo cual hace muy distinto si uno mira las forwards mirando los rendimientos MEP o mirando los rendimientos cable. Lo correcto, lo más lógico, mirar los rendimientos contra cable, y lo otro es el canje. Quiero decir, el canje le pega por igual al precio de una O27 y una O28, como el 27 tiene menos duration, le pega mucho más en la tasa. Entonces la forward, me adelanto un segundo, cuando uno mira la forward vista de esa manera, una forward 27-28, estás en esa zona de 13 contra cable. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mercado hoy tiene precios que en octubre del año que viene, un bono en dólares a un año, pagadero, digamos, contra cable, pagadero si lo tenés afuera, lo puedes cobrar afuera, porque los bonales los puedes cobrar afuera, te va a rendir 13. ¿Sí? Y ahí es donde digo, bueno, está un poco metido, digamos, el mercado tiene un poquitito de cautela con el año que viene. Sí, coincido a grandes rasgos constructivo, porque es paridad, digamos, de prácticamente 100, digamos, los bonos 28. Estamos con 12 minutos. Okay. Bueno, voy sacando conclusiones, ¿no? Riesgo electoral es algo que dirías que hay que empezar a mirar más en enero, porque están saliendo encuestas que podrían generar preocupación, pero falta mucho, ¿no? Sí, a ver, arranco con un comentario breve del falta mucho, porque ahora vamos a hablar un poco de elecciones. Es probable, digamos, si uno, a juzgar por las últimas 4 elecciones presidenciales, cualquier cosa que uno escuche hoy sobre elecciones de Argentina el año que viene, probablemente no sirva para nada, ¿sí? Hago un repaso muy breve de las últimas 4 elecciones presidenciales. 2011 gana Cristina con el 54% de los votos. Un año y medio antes, es decir, en este momento, antes de la elección 2011, una discusión en Argentina central era si de Narváez iba a poder, con algún vericueto de la Constitución, ser candidato presidencial. ¿Sí? Venía de ganarle a Néstor Kirchner. En provincia, Kirchner no se había muerto todavía, que se muere en octubre de 2010. 2015 gana Macri, un año y medio antes, estaba tercero en las encuestas. ¿Sí? Massa venía de ganarle, era el candidato en contra de Cristina, le venía de ganarle a Insaurralde, pintaba para un Massa-Scioli, termina ganando Macri. 2019 ni hablar, Alberto, 3 meses antes de la elección, absolutamente nadie en Argentina hubiera apostado porque Alberto iba a ser presidente, y Cristina lo hizo. Y 2023, digamos, Milei, lo mismo, un año y medio antes, absolutamente nadie hubiera dicho, acá traje una encuesta que no se ve bien, pero que es una encuesta que había hecho Poliarquía a líderes de opinión a fin de 2019,
22, un año antes de la elección, ¿quién iba a ser el próximo presidente? El 65% de lo que sería el círculo rojo decía Larreta. Y otro 20 y pico decía Bullrich. Y Milei no el 1%. Bueno, y termina como termina. Así que, un primer comentario es, la información política de hoy probablemente va a ser irrelevante dentro de un año y medio. Ahora, nosotros como actores de mercado estamos todo el tiempo usando la información de hoy y es inevitable hablar de la información de hoy y moverse en función de la información de hoy. Sí sabiendo que todavía van a pasar un montón de cosas y sobre todo es inevitable porque Argentina viene de antecedentes muy fuertes donde el mercado, cuando un market friendly le gana al peronismo, vuela y cuando pasa lo contrario se destruye. ¿Sí? Acá hay un cuadrito sencillo, es movimientos del Merval en dólares de los últimos 20 años. Las principales subas, fíjense, las primeras dos son cuando Milei le gana a Massa en 23 y en 2025 ahora en la elección de provincia. El tercero es el tuit de Bessent. ¿Sí? Y las principales caídas del mercado, dos son con pandemia. ¿Sí? Y las otras dos son cuando gana el peronismo. ¿Sí? Cuando le gana el peronismo a Macri en las PASO 2019 y lo de septiembre con Milei. Así que con esto quiero decir dos cosas. Una, no va a pasar nada de lo que, digamos, pensemos hoy que va a pasar el año que viene, o es improbable, o a juzgar por la historia. Todavía van a pasar cosas. Pero es, digamos, indispensable cuando uno piensa en una cartera, cuando tiene que diseñar una estrategia de inversión, tener en cuenta esta cosa tan polarizada que, a ver, si uno tiene que trabajar con el escenario que parece más probable hoy, y bueno, vamos a otra elección binaria de peronismo contra Milei. Después pueden ocurrir, ¿sí? Pero hoy si uno tiene que trabajar con una cartera pensando en un escenario, y creo que la mayoría de todos los que están acá trabajarían con un escenario de, bueno, mirá, lo más probable es que esto termine, no sabemos si en un balotaje, pero en una elección donde hay dos candidatos muy fuertes, uno peronista, que no va a ser un peronista supermarket friendly, pongamos Kicillof, qué sé yo, por un nombre propio, el que hoy parece más probable, contra Milei. Después, obviamente, qué va a pasar ahí va a depender de ingeniería electoral, digamos, de las alianzas al interior del peronismo, las alianzas al interior de la centroderecha, de si hay terceros candidatos que le saquen, no sé, 2 puntitos a alguno, que puede determinar que haya un triunfo en primera vuelta o no. Pero bueno, falta mucho. Sobre el temor, y ahí voy a miedos de mercado, veo que nos quedan 7 minutos y medio, sobre el temor, a ver, el gobierno viene haciendo un esfuerzo importante, el ministro Caputo, de tratar de convencernos a todos de que el año que viene va a ser distinto, ¿sí? Que no va a ser como otros años electorales en Argentina. A ver, si uno se basa en que el año pasado pasó lo que pasó, vivimos lo que vivimos con una elección de medio término, en una elección local de Provincia de Buenos Aires, uno diría, bueno, si el año que viene tenemos una elección polarizada presidencial, vamos a tener mucho baile. El gobierno dice que no y se basa en buena medida en esta idea de los 18 próximos meses son los mejores de la historia argentina, el sweet spot, o como a veces lo pone con otras expresiones el gobierno. Que a ver, ¿puede ocurrir eso? Que sería que esto empiece a derramar, o sea, no solamente que la economía crezca, no solamente que la inflación, digamos, continúe su camino descendente, sino que eso se vea reflejado en amplios sectores de la población. Perdón, me vino a la cabeza un tema que no tocamos antes cuando hablábamos de la cosa que no derramaba del todo. Una de las cosas muy impactantes que vimos en estos meses es lo de la mora bancaria, ¿sí? Y mora no bancaria también, ¿sí? Que lo menciono no solamente porque refleja algo de lo que pasa con parte de la población, sino porque te quita una fuente de crecimiento de acá a la elección. Hay mucha gente que va a dejar de ser sujeto de crédito. Quiero decir que hay casi 6 millones de personas que ningún banco le va a prestar plata el próximo año. ¿Sí? O digo un banco, digo una billetera también. ¿Sí? Y eso le saca una fuente de crecimiento que
que sería con llegada más directa a amplios sectores de la población. Pero bueno, puede ocurrir lo del, digamos, que se dé este sweet spot, que la inflación baje, que la economía crezca y derrame un poco más. Sí, creo que puede ocurrir. De hecho, si uno mira, no sé, el REM, la mayoría de los economistas son optimistas, diría, somos optimistas que la economía sigue creciendo de acá a la elección, que la inflación sigue bajando de acá a la elección. Pero así como digo eso, también digo dos cosas. Tiendo a pensar que la narrativa en términos macro va a seguir siendo la misma, es decir, no es que la economía va a volar y que no va a haber temas de empleo de acá a un año y pico. Creo que el escenario más probable es que sigamos con un peso relativamente fuerte y con importaciones abiertas, y eso condiciona mucho un montón de actividades en Argentina. Así que creo que la narrativa esa va a estar presente de acá a un año. Sí, la otra cosa que podría ocurrir sería que el mercado, no te digo que no le tenga miedo al peronismo, porque a jugar por la historia es el mayor temor que tiene el mercado, pero lo que está pasando a nivel de energía, minería, puede aplacar un poco eso. Lo pongo en un solo número. En el próximo mandato presidencial, estimaciones oficiales, exportaciones de energía y minería van a ser aproximadamente un poquito más de 40.000 palos por año, promedio próximo mandato presidencial. Cuando gobernó Alberto, último gobierno peronista, eso era 0. La diferencia en todo el mandato presidencial son 160.000 palos. ¿Sí? Es decir, lo pongo en otros términos, digamos, el próximo gobierno va a tener mucha más margen de maniobra, va a tener una situación externa muy, muy distinta, incluso, digamos, si el petróleo no vale 75 y vale 60. ¿Sí? Eso, digamos, creo que cambia el futuro de Argentina bastante. No me animo a decir que eso elimina el riesgo político del año que viene. ¿Sí? Yo creo que si el mercado compra la idea de que es una moneda al aire esto, el mercado se va a asustar y vamos a tener baile y vamos a tener oportunidades y volatilidad. Perfecto. Mira, aprovecho y te pregunto Mundo Pesos, porque bueno, obviamente si se disipa el riesgo político vamos a tener una Argentina cara en dólares por todos estos dólares que vos mencionás. Ahora, a la situación actual, estamos con un tipo de cambio real multilateral similar al que estábamos en el 2017, con superávit de cuenta corriente en este caso, pero bueno, con tasas de interés reales en pesos que, datos de inflación atrás, son negativos. Vamos a ver qué viene adelante. Las break-even están en niveles bajos, 1,70. TEM de acá a fin de año. ¿Cómo ves atractivo en el carry? ¿Cerrarías carry? El año pasado cerraste carry en un nivel excepcional, $1.200 por pesos por dólares, y anduvo muy bien. Este año, ¿cómo lo ves teniendo en cuenta lo que ya ganaron, ¿no? Todos los que venían teniendo carry? Mira, a mí me pasa algo parecido a lo que dije con la deuda en dólares. Vos describiste un poco las condiciones, no te digo que me estabas condicionando con la respuesta, pero uno mira este tipo de cambio real. Uno ve que la tasa es negativa, o sea que un bono te rinde menos de 2% mensual. Uno ve lo que ya se ganó. Lo pongo en un número, en la era Milei, el carry trade sin duration, es decir, no apostando a un bono largo que te comprimió, sino simplemente hacer tasa, ¿sí? O sea, teniendo un money market o la LECAP cortita o una TAMAR que se capitaliza diariamente, duplicaste en dólares. ¿Sí? O sea, solamente el carry te dio eso. A mí me cuesta tentarme, digamos, mucho comprando pesos para ganar 2 mensual. Ahora, así como digo eso, digo dos cosas. La primera, veo al gobierno muy, muy interesado en la estabilidad cambiaria. Y si me preguntás hoy, en 1.400, digamos, hoy, a 2 semanas vista, espero que no se acuerden de esto por las dudas, pero a 2 semanas vista, en 1.450, y creo que soy más vendedor que comprador de FX. ¿Sí? Porque veo al gobierno que en estos niveles, vendió dólar link a rolete, ¿sí? Como que dejó pasar de 1.400 a 1.450. No es que digo que defendió esa paridad,
exacta, pero algo digamos, muestra el gobierno de que le gusta controlar. Flota, pero como con control. Sí, nada, es una fichita. Cuando digo vendería en 1.400, sí, no me tiraría de cabeza al peso en estos niveles, me cuesta hacer eso. ¿Puede salir bien? Sí. Tiene que salir todo, nada, fantástico, como creo que si nos paramos en noviembre de 2023 y yo le decía, che, en 2 años y medio vamos a tener un riesgo país de 425 puntos, el tipo de cambio va a ser este. Bueno, salió todo perfecto, ¿sí? Desde el punto de vista de un portfolio manager. Bueno, puede seguir ocurriendo eso. Bueno, buenísimo. Te hago la última porque ya estamos en el tiempo. Suponete que llegamos a ese contexto en donde se disipa el riesgo político, vamos a una Argentina cara en dólares. ¿Qué te gustaría más en ese contexto de pesos? ¿Ser largo o estos duales que están dando Tamar más 9? No, yo creo que en el escenario donde la cosa sale muy bien, yo prefiero tener un dual, ¿sí? Porque pienso que es un escenario donde Argentina que se va normalizando en materia financiera y eso significa, entre otras cosas, que tengamos tasa de interés real positiva, cosas que tienen otros países emergentes más normales, no sé, un banco central independiente, cosas de ese estilo que un dual en un escenario así te paga, no sé, el dual 2030 te paga Tamar más 9 y pico, ¿sí? Que a ver, ojo, acá son bonos que son especialmente interesantes, tal vez no para, digamos, todos ustedes, sino para los bancos. ¿Sí? Que, ojo, son los principales tenedores privados de deuda en pesos. Piensen que un banco toma plata a Tamar y se coloca a Tamar más 10 con cobertura SER, es decir, o Tamar más 9. Como mínimo, gana 9 puntos de tasa, como mínimo. ¿Sí? Porque si el SER después le gana a la pata Tamar, gana más, ¿sí? Así que por eso decía esto de que el gobierno estuvo dispuesto a pagar un seguro para rolear la parte de pesos, ¿sí? En su momento convalidó forwards 28, 27 del mundo SER muy altas, convalidó duales en niveles que a priori muy altos. Me sorprendería que en la deuda en dólares eventualmente no lo haga, digamos. Buenísimo. Muchas gracias, Adrián, por la participación. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias a todos.